¿Qué tal, alumnos de la institución educativa La Católica? Espero que se encuentren bien de salud, es el deseo de su profesor Padilla. Con nuestro lema "Hoy me quedo en casa" vamos a desarrollar el tema de los precursores del Perú. Para iniciar este tema tenemos que entender lo siguiente. ¿A qué llamamos los precursores o qué llamamos precursores? Los precursores fueron personas quienes trabajaron por la independencia sin llegar a conseguirla. Hombres cuya actuación, de algún modo, fue creando las condiciones necesarias para la posterior ruptura del Imperio Español. Se puede distinguir dos tipos de precursores: precursores separatistas y precursores reformistas. Precursores separatistas que deseaban el rompimiento total y todo vínculo con la corona española. Sin embargo, hubieron otros precursores que buscaban solamente reformas, cambios en las normas y leyes que España estaba dando, pero no querían deslindarse del Imperio Español. Los precursores separatistas continentales son aquellos ideólogos que con su pensamiento llegaron a buscar la independencia no solo del Perú, sino también de toda América. Entre los principales precursores separatistas a nivel continental tenemos a Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Este fue un sacerdote jesuita que nació en el departamento de Arequipa en los años de 1748. Acatando las órdenes del rey Carlos III, el virrey Manuel Amat y Junyent abandonó el país con los demás miembros de las órdenes religiosas por órdenes del rey Carlos III, como les digo. A la distancia, desde Europa, Juan Pablo Vizcardo y Guzmán afirmó en su famosa carta a los españoles americanos que la emancipación no es solo un derecho, sino es un deber, con nosotros y con nuestros hijos. Tengamos en cuenta que Juan Pablo Vizcardo y Guzmán tenía 20 años cuando fue expulsado del Perú, expulsado de la tierra que lo vio nacer a él, porque él había nacido en Arequipa, pero por el hecho de ser jesuita fue expulsado. Esto hizo que él escribiera una carta llamada la carta a los españoles americanos. ¿A quiénes se refería con españoles americanos? A aquellos españoles que habían nacido en América y que se le conoce con el nombre de criollos, pues la independencia era de ellos, y los incitaba a la emancipación y les decía que no era solo un derecho, sino un deber que todos ellos criollos no tenían con vuestros hijos. Vizcardo tenía 20 años en 1767 cuando fue expulsado del país. Al llegar a Italia se enteró del movimiento encabezado por Túpac Amaru II y realiza los primeros intentos de pedir ayuda para el ideal separatista, viajando así a Inglaterra, un país que podía apoyarlo. Vizcardo pensaba que Inglaterra era el único país que podía enfrentarse a España y ayudar en la práctica de los partidarios de la independencia. Estando en Gran Bretaña redactó la Carta de los Españoles Americanos, aproximadamente en los años de 1792. En ella radicalizaba su posición separatista. Proclama la necesidad que América obtuviera su independencia total. Es por ello que lo llaman precursor continental. Este documento fue considerado el primer documento de la emancipación americana y fue publicada por Francisco de Miranda en 1792 en los Estados Unidos de Norteamérica. Vizcardo murió en Londres en 1798. Pero dentro de sus principales obras de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán tenemos el proyecto para volver a la América independiente, escrita en Italia en 1790,
Ensayos históricos sobre los conflictos entre la América Meridional, Apología de los criollos, escrita en Londres en 1792, Bozabejo político sobre el estado actual de América. El precursor Francisco de Miranda, continental, de carácter continental, fue un criollo nacido en Venezuela. Fue oficial del ejército español. Tras abandonar el ejército, viajó por toda Europa. Participó en la Revolución Francesa y en la independencia de las 13 colonias de Norteamérica y fue asesor de la zarina Catalina II de Rusia. En 1806 dirigió la primera expedición libertadora de América, pero fue capturado y fusilado por órdenes de Simón Bolívar. Se encargó de publicar la Carta de los Españoles Americanos y difundirlas por las ideas de Juan Pablo Vizcarra Guzmán. Murió en España en el año de 1816. Francisco de Miranda organizó las logias masónicas en Londres, que se le conoce con el nombre de la Gran Logia Americana, a la que perteneció Simón Bolívar y San Martín también. Túpac Amaru II, considerado también uno de los precursores a nivel continental, debido a que su acción o movimiento revolucionario no se quedó tan solamente en el Perú, sino también fue llevado al Alto Perú, que es Bolivia, y a otros países como Chile, que también se unieron a este levantamiento de Túpac Amaru, que se convirtió de carácter continental. José Gabriel Condorcanqui Noguera, llamado igualmente José Gabriel Túpac Amaru, conocido posteriormente como Túpac Amaru II o simplemente Túpac Amaru, fue un caudillo indígena y líder de la mayor revolución anticolonial que se dio en Hispanoamérica durante los siglos XVIII, a la cual se le conoce con el nombre de la Gran Rebelión. Los precursores peruanos o precursores reformistas, aquellos que buscaban las reformas tan solamente. Tenemos a José Baquijano y Carrillo. Fue un criollo nacido en Lima en los años de 1751. Abogado y catedrático de la Universidad San Marcos, fue fiscal del crimen y protector general de los indios en la Audiencia de Lima y también juez de alzadas del Tribunal del Consulado de Lima. El eminente pensador político José Baquijano y Carrillo nació en Lima en 1751 y defendió la voluntad popular y cuestionó los derechos del rey en los años previos al periodo de la emancipación. En junio de 1781 leyó un elogio al virrey Jáuregui, que fue considerado como muy crítico del sistema colonial y por lo tanto fue censurado. Participó en la formación de la Sociedad Amante del País y fue destacado redactor del Mercurio Peruano bajo el seudónimo Cefalio. Fue convocado a España como vocal del Consejo de Estado en Cádiz y murió allí en 1816. Él escribe el famoso elogio al virrey Jáuregui, en el cual le afirma: tenga usted presente, señor virrey, de que el pueblo peruano es como aquel resorte que la mano opresora oprime, pero tengan en cuenta que en cualquier momento la resistencia de este resorte puede vencer, causándole así daño a la mano opresora. ¿Qué trató de decir? Trató de decir de que la mano española, de tanto oprimir el pueblo, se cansaría en algún momento y se levantaría, causándole daños a la corona española. Y eso fue lo que ocurrió. Toribio Rodríguez de Mendoza nació en Chachapoya en 1750. Estudió teología y derecho en la Universidad San Marcos. Fue rector del Convictorio de San Carlos desde 1786, donde renovó los estudios introduciendo la corriente de la Ilustración.
desplazando a la escolástica. Favoreció los estudios de matemática, física y ciencias naturales, así como la geografía. Se le acusó de conspirar contra el Estado. Se le conoce como las conspiraciones carolingias dentro del convictorio de San Carlos. Fue presidente de la Junta preparatorias al primer Congreso Constituyente y terminó su vida como rector de la Universidad San Marcos, muriendo en Lima en 1825. El convictorio de San Carlos era un lugar donde de manera clandestina durante las noches se reunían muchos catedráticos, intelectuales de la época, conocedores de la Ilustración que eran fruto de Europa, para intercambiar ideas subversivas sobre libertad, igualdad, patria. Por eso que se le conocía al convictorio de San Carlos como un lugar donde se desarrollaban conspiraciones. Por eso es que le decían las conspiraciones carolingias. Toribio Rodríguez de Mendoza recibió una noche la visita de un militar enviado por el virrey, que con un mechero en mano se limitó a desearles buenas noches a cada uno de los integrantes que se retiraba del convictorio de San Carlos. Esto dio a conocer a Toribio Rodríguez de Mendoza de que el virrey conocía lo que se estaba dictando, lo que se estaban uniendo en el convictorio de San Carlos. Desde esa noche en el cual el soldado saludó a cada uno de ustedes, a cada uno de estos personajes con tenga usted buenas noches, le desea el virrey, cada uno de ellos no volvió a reunirse dentro de las aulas del convictorio de San Carlos, y las conspiraciones así terminaron. Fray Calixto de San José Túpac, Inca. Mestizo peruano de la orden franciscana, nació en la ciudad de Tarma en 1710. Es considerado el primer precursor reformista del Perú. En 1750 viajó a España, donde se presentó ante el rey Fernando VI, y dio una exclamación reivindicacionista en la que se exige la suspensión de la mita y los abusos sobre los indios. Va a ser apresado en 1756, muriendo en el convento franciscano de Andalucía, en España, en ese mismo año. Hipólito Unanue nació en Arica en 1755 y dirigió la modernización de la enseñanza de la medicina en la Escuela de San Fernando, estableciendo la teoría y la práctica, pues la referida escuela estaba vinculada a hospitales de Lima. En 1791, junto a otros criollos, publicó el Mercurio Peruano, órgano difusor de ciencia y filosofía de grupos conocido como la Sociedad de Amantes del País. Conspiró con una pequeña élite, pero más tarde se unió al virrey Pezuela. Después fue ministro de San Martín y finalmente secretario de Bolívar. Fue un personaje controvertido porque se acomodó de acuerdo a las circunstancias y no respetó sus principios. Precursores separatistas del Perú. Son aquellos precursores que ya quieren deslindarse de la corona española. Entre los principales precursores del Perú tenemos a José de la Riva Agüero. Este fue un miembro de la aristocracia limeña, fue activo corresponsal de los patriotas de Buenos Aires y Chile. Redactó las 28 causas para la independencia americana. La obra fue escrita en Lima en 1816 e impresa en Buenos Aires en 1818. En esta obra resume las causas de la revolución de la independencia de América Española. José de la Riva Agüero menciona al monopolio, a la hipocresía, a la superstición y al fanatismo como aspectos deplorables de la organización virreinal. Afirma
que en la justicia reside la causa de la guerra, que el origen de la discordia de estos países es tan antiguo como la conquista misma y que se espera el principio de la felicidad común. José Faustino Sánchez Carrión, un personaje muy importante para el Perú, apodado el Tributo de la República, fundador de la Logia Republicana y director del periódico La Abeja Republicana. Firmaba sus escritos como El Solitario de Sayán. Fue el más eficiente colaborador de Bolívar en el Perú. Faustino Sánchez Carrión va a llegar a ser presidente del primer Congreso del Perú. Faustino Sánchez Carrión es un personaje importante para nuestra independencia. Sin embargo, lo han delegado dentro de nuestra historia y muy poco hablan de El Solitario de Sayán. La Sociedad Amantes del País fue fundada en 1792 como un círculo académico de carácter intelectual. Su órgano difusor fue la revista El Mercurio Peruano. El objeto de esta revista era hacer más conocido el país en que habitamos. Miembros fundadores de la Sociedad Amante del País fueron los siguientes: José Baquijano y Carrillo, que era el presidente, con su seudónimo El Cefalio; Fray Diego Cisneros, que no tenía seudónimo; Hipólito Unanue Eriosto, más conocido también como el Partero de la República; José Eguña Hermógaras; Jacinto Calero Sofrunio; Vicente Morales Olivares, no tenía seudónimo; y Joseph Rossi Rubí, ¿ya?, conocido también o con su nombre